se sustentaron los 35 años en un aparato legal que tenía varios instrumentos de subyugación, ¿verdad? Que armaron toda una estructura jurídica, a diferencia de otras dictaduras que no necesitaban eso, sino que simplemente se llamaban dictaduras, pero como no quería llamarse dictadura, entonces aplicaba el estado de sitio, aplicó la ley 294 de defensa de la democracia y finalmente en el 70 la ley 209 que se llamaba paradójicamente la ley de defensa de la paz pública y libertad de las personas. Son dos leyes paradójicamente llamadas así de defensa de la democracia, pero justamente hacían todo lo contrario. Esa trilogía de legislación era como una forma de justificar toda represión, toda persecución, toda conducta arbitraria. La Constitución tenía una gama muy amplia que si se quería respetar se usaba y también el estado de sitio no había necesidad de usarlo, pero ¿qué pasaba? La persona no tenía realmente recursos para ejercer esos derechos. Esos derechos estaban reservados a la persona que estaba a favor del régimen, ¿verdad? Para la persona a favor todos los derechos, para el indiferente, digamos, nada, pero para el opositor ningún derecho. Era toda una parodia de proceso, sí, ¿no? En el 69, para justificar, digamos, así me explico, habían ¿cómo se llama? Fiscales, habían jueces. Bueno, la ley 209, la ley 294, esas dos leyes en la cual hacían que la sociedad viva en un estado de temor, en un estado de miedo. ¿Por qué? Porque había mucha delación, aquellos que eran informantes, comúnmente denominados piragües, entonces uno se cuidaba en el hablar, diríamos, del sistema, del régimen, o hablar mal de tal o cual persona, o hablar mal de Stroessner, porque lógicamente la persona que está al lado no sabíamos si era informante o no. El Poder Judicial interpretó que durante el estado de sitio desaparece el recurso de habeas corpus. Los peligros del estado de sitio era amenaza real, peligro interior, o amenaza, o peligro exterior, o amenaza de ambos temas, ¿verdad? El Paraguay nunca tuvo ese tipo de amenazas. Cada 3 meses se dilataba automáticamente el estado de sitio. Eso duró durante 35 años. Y durante 35 años los paraguayos carecieron de toda garantía, o no tuvieron ninguna garantía de su libertad personal. El estado de sitio fue una excusa para mantener oprimido al pueblo, efectivamente. Existen graves violaciones a los derechos humanos sobre toda la población por todo el terror que han vivido en los 35 años de dictadura, como ha podido identificar la Comisión de Verdad, y eso sí está reconocido históricamente. El estado de sitio ha sido permanente desde el año 54 al año 89. La enunciación de las causas por las cuales una persona podía ser apresada era tan vaga, tan amplia, que prácticamente cualquiera podía caer dentro de esos artículos, ¿verdad? Atentar contra la moral o contra el sistema republicano y democrático de gobierno era tan poco preciso y tan amplio que abarcaba prácticamente a cualquiera. Entonces, a veces, no siempre, el stroessnerismo se tomaba el trabajo de judicializar un caso. De hecho, miles de paraguayos fueron apresados sin que se publicara una línea en los periódicos y nunca nadie supiera nada de ellos más que sus familiares cercanos. Es decir, era falso que se gobernaban con la Constitución en la mano. La aplicaban cuando se les antojaba. De hecho, la Constitución fue violada de la manera más masiva que se pueda imaginar durante todo el stroessnerismo. La aplicaban como se les antojaba. Es decir, por ejemplo, la Constitución establecía el habeas corpus, pero el habeas corpus era sistemáticamente denegado a los presos políticos. Casi toda la época de la dictadura había gente que iba a la justicia, se presentaba frente a la justicia. Y esa gente siempre, cuando se presentaba frente al juez, declaraba que había sido torturada, declaraba que había ocurrido tal cosa, y los jueces nunca actuaban consecuentemente, porque, digamos, jueza, yo te cuento que se cometió un delito, vos tenés la obligación de investigar si eso es verdad o falso, ¿verdad? En Paraguay, la violación de los derechos humanos era oficiosa, no era oficial, pero era oficiosa, en el sentido que se hacía saber. O sea, Stroessner hacía saber que se torturaba, que ese era el precio de la paz. Hacía saber que se mató gente, ese era el precio de la paz. Oficiosamente se sabía y se reconocía eso.
Chao.